Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio verdaderamente desconcertante dentro del estudio de la violencia política. Imaginad por un momento un grupo extremista que produce cantidades industriales de propaganda, pero que aborrece activamente a su audiencia y rechaza de plano cualquier intento de reclutar miembros. Suena rarísimo, ¿verdad? Y es que la gran pregunta es esta. ¿Qué pasa exactamente cuando a un grupo violento literalmente le da igual tener seguidores? Bueno, pues aquí es donde entra en escena una organización conocida como Individualidades Tendiendo a lo Salvaje, o ITS. Este grupo utiliza la propaganda de una forma que rompe todos los esquemas. No lo hacen para persuadir, ni para ganar adeptos, sino con la intención explícita y deliberada de espantar y alienar a quienes los leen. Vamos con la primera parte, la paradoja ecoextremista. Fijaos, la mera existencia de este grupo es una anomalía académica brutal, algo que nos obliga a replantearnos muchísimo de lo que creíamos saber sobre la violencia comunicativa. El contraste es fascinante. Por un lado tenemos el paradigma del terrorismo clásico de toda la vida, ¿no? Ese que es instrumental, que busca movilizar a las masas y que usa la violencia como estrategia para negociar demandas políticas. Pero por otro lado tenemos el paradigma de ITS basado estrictamente en lo que llamamos violencia expresiva y en un nihilismo puro y duro. Aquí el único objetivo es generar horror. La violencia deja de ser una herramienta para cambiar el mundo y se convierte simplemente en una afirmación destructiva. Para que os hagáis una idea de la magnitud de esta locura, quedaos con este número, más de 100. Entre 2011 y 2020, este grupo publicó más de un centenar de comunicados oficiales, y eso sin contar revistas y manifiestos. O sea, es una máquina de propaganda gigantesca. Y esto subraya lo enorme de una estrategia comunicativa que parece totalmente absurda al no buscar absolutamente ningún apoyo popular. Y si queréis saber qué les pasa por la cabeza, su mentalidad queda ilustrada a la perfección con sus propias palabras. Fijaos. Atacamos porque queríamos, para satisfacer nuestros instintos egoístas de atacar. Tela, ¿verdad? Es una demostración inmediata y clarísima de su rechazo total a cualquier tipo de causa política redentora. Cero ganas de despertar la más mínima simpatía en la opinión pública. Pasamos al segundo punto, su evolución hacia el nihilismo absoluto. A ver, vamos a situarnos un poco. El origen de ITS está en México a partir de 2006. Hablamos de un entorno altamente militarizado, supersaturado de violencia, que funcionó como un caldo de cultivo sombrío para sus ideas. Y su trayectoria fue meteórica. En 2011 empiezan con ataques superdirigidos a científicos y tecnólogos, inspirándose en las típicas posturas antitecnológicas. Para 2012 ya rechazan toda la cultura política de izquierda. En 2014 forman una alianza breve llamada Reacción Salvaje. Y finalmente en 2016 abrazan una misantropía absoluta. Declaran la guerra a la civilización entera, así, sin más, ampliando sus objetivos a la población civil. El truco aquí es entender cómo ITS coge conceptos que ya existían en el anarquismo o la ecología profunda y los instrumentaliza, vaciándolos por completo de todo compromiso humanista. El resultado es, literalmente, la fórmula perfecta de su extremismo: un egoísmo sin rastro de ética, una insurrección sin liberación alguna y un primitivismo sin ninguna utopía en el horizonte. Ojo a cómo hablaban en 2016, tienen un vocabulario oscuro, casi mitológico, que es muy frontal. Dijeron, escupimos y nos meamos en el Dios cristiano y su religión. Al atacar así las bases de la religión establecida, nos muestran que adoptan una especie de paganismo animista bastante macabro. Para ellos, el odio visceral hacia la civilización moderna no es una simple postura, lo elevan a la categoría de deber sagrado, de ritual, donde ven a la naturaleza como una fuerza caótica que exige destrucción. Y por si quedaba alguna duda de que van totalmente por libre, en 2014 soltaron esta joya. No queremos ni necesitamos su aprobación, de hecho, buscamos su horror. Vamos, que se enorgullecen de ser odiados. Rompieron a propósito todos los lazos con la izquierda radical y los círculos anarquistas que criticaban su violencia indiscriminada. Queda clarísimo que su objetivo nunca fue tender puentes ideológicos, sino quemarlos hasta los cimientos. Lo que nos lleva a nuestra tercera sección: propaganda sin persuasión. Entonces, ¿cómo logran comunicar este mensaje de caos postpolítico al resto del mundo? Pues los investigadores apuntan a una táctica interesantísima, las famosas células fantasma. Firmaban sus comunicados con nombres superteatrales y esotéricos, del estilo Grupo Oculto Furia del Lince o Secta Pagana de la Montaña. ¿Qué conseguían con esto? Pues crear un espejismo, la ilusión óptica de que eran una inmensa federación global súper descentralizada, algo que, aparte de meter miedo, volvía locos a los servicios de inteligencia. Si nos fijamos en su producción de propaganda, hay una fluctuación que llama mucho la atención. Tuvieron un pico de visibilidad clarísimo entre 2015 y 2017. Este aumento bestial de comunicados y reivindicaciones coincidió justo con el momento en que expandieron su retórica, asegurando que ya tenían células operando en Sudamérica y en Europa.
Pero claro, luego la realidad era otra historia muy distinta. Había una brecha gigantesca entre lo que ITES decía y lo que las autoridades verificaban de verdad. Aunque se vendían como una amenaza internacional expansiva súper letal, las investigaciones demostraron que su estrategia dependía muchísimo, pero muchísimo, de la mitomanía. Asesinatos que reclamaban como propios resultaban ser, tras investigar a fondo, crímenes cometidos por delincuentes comunes y corrientes. Mucho ruido, pero las nueces no cuadraban. Y lo más fuerte es que el propio grupo ni siquiera lo ocultaba. Con un cinismo increíble, llamaban literalmente a los periodistas convencionales tontos útiles. Habían entendido a la perfección cómo usar el sensacionalismo de ciertos medios para amplificar su terror. Sabían de sobra que sus comunicados iban a ser replicados por ahí sin someterse a la más mínima verificación rigurosa. Llegamos así a la cuarta y última sección. ¿Por qué fracasan las contranarrativas? Todo este análisis académico no se queda solo en la teoría. Tiene unas implicaciones prácticas tremendas para la prevención de la radicalización violenta moderna. Y aquí la clave es la propaganda performativa. Hablamos de un tipo de comunicación que pasa olímpicamente de persuadir. Solo funciona como un ritual autorreferencial. No buscan convencer ideológicamente a nadie, su única función es soltar su discurso, interpretar y escenificar una visión del mundo que es profundamente antisocial. Y claro, aquí viene el gran quebradero de cabeza para las instituciones de seguridad. Pensad en las tácticas clásicas contra el terrorismo, crear contranarrativas, fomentar el diálogo, intervenir temprano. Todas estas herramientas estándar asumen casi universalmente que el extremista quiere convencer al público de que su causa es justa y se basan en el debate ideológico. Y ahí es donde todo se cae por su propio peso. El punto crucial de nuestro análisis se resume en esto. Las herramientas tradicionales no pueden deslegitimar a un grupo que, literalmente, quiere ser el villano de la película. Es una auténtica pesadilla a nivel operativo. Los marcos de prevención actuales no sirven para nada frente a una ideología que no busca empatía, sino que, muy al contrario, fundamenta toda su identidad en el orgullo de ser repudiada. Y esto es exactamente lo que los expertos definen como violencia expresiva. Un terrorismo donde la violencia no es el medio para conseguir algo político, es el fin en sí mismo. Y es vital que comprendamos este concepto porque, ojo, no es exclusivo de ITS. Estamos empezando a ver esta misma lógica destructiva en otros movimientos emergentes de hoy en día, como el aceleracionismo de extrema derecha, donde romperlo todo se convierte, tristemente, en la única forma de comunicación. Para terminar, os dejo con una reflexión que da bastante que pensar. En una época en la que la propia destrucción es el mensaje, ¿cómo puede la sociedad contener un extremismo que se niega en rotundo a ser comprendido? Es un reto enorme que nos demuestra los límites de nuestros marcos analíticos actuales cuando nos topamos con amenazas 100% nihilistas. Y con este interrogante cerramos nuestro repaso de hoy. Esperamos que este análisis os haya parecido tan fascinante y revelador como a nosotros. Hasta la próxima.